saludo a Javier Morlet Macho. Él es economista y activista social de Acapulco. Usted lo conoce y lo conoce bien. Hemos hablado con él ya en varias ocasiones. No tan lejos, hace prácticamente un mes, cuando estuvimos por Acapulco para echar un vistazo, una crónica a Acapulco un año después de Otis, y en ese entonces, hace un mes después del huracán John, y hablábamos de la tragedia que está padeciendo Acapulco. Javier, te saludo antes que nada, muy agradecido por estar aquí con la audiencia de Uno TV, de Grupo Fórmula Noticias. Discúlpame, se me cruzaron los cables. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Gracias por comunicarte con un servidor. Gracias. Estoy para servirte. Gracias. Mira, vamos a poner antecedente a la audiencia. Oscar tiene una nota haciendo un resumen de lo que sucedió a finales de la semana pasada en Palacio Nacional. Brevemente, Oscar, ponemos a Morlet al tanto. Sí, fue la semana pasada, como bien lo comentas, el jueves, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se está preparando un plan de rescate para Acapulco. Contempla tanto inversión pública como privada por algo así como 8,000 millones de pesos. Con esto se busca sacar adelante al puerto tras las afectaciones que dejaron los huracanes Otis y John. El programa completo será presentado en enero de 2025. Contempla, entre otras cosas, mejorar la infraestructura dañada de agua potable, también la seguridad. En esta reunión estuvo el ingeniero Carlos Slim y otros empresarios, sobre todo del sector hotelero, quienes explicaron que no solamente la infraestructura, sino que también la parte de la seguridad les urge atenderla. Claudia Sheinbaum, por su parte, afirmó que en el primer mes y medio de su gobierno, la federación ha realizado una inversión de casi 10,000 millones de pesos en todo Guerrero para atender estas afectaciones. Correcto, esto es lo que pasó a fines de la semana. Esta inversión comprometida a varios años de 8,000 millones de pesos en una combinación de esfuerzos entre el gobierno federal y el sector privado. También avaló todo esto Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pero fíjate, Javier, que nos encontramos este fin de semana, ayer domingo y este lunes, nos encontramos un par de reportajes importantes, notas importantes, publicadas por el diario Reforma. El diario Reforma decía en su titular principal el día de ayer, domingo, tardará 10 años levantar Acapulco. Creo que viene a cuento hablar de Acapulco en este momento, y contigo, por supuesto, toda vez que se acerca ya el fin de año, que es la temporada fuerte para quienes solemos visitar el puerto de Acapulco, y queremos preguntar si Acapulco estará listo, podrá salir adelante. Si tiene razón este reportaje de Reforma donde dice que se va a recuperar Acapulco, sí, pero por lo menos en 10 años, y no es un plan de reconstrucción, sino un plan de renacimiento. Me gustaría tu comentario, por favor, por eso te hemos invitado. Te agradece mucho la voluntad de la presidenta en destinar recursos a la reconstrucción de Acapulco. Ella habla de 8,000 millones de pesos, pero no establece en cuánto tiempo. Se supone que a lo largo de, quiero pensar, 4, 5, 6 años. Es difícil saber si el monto sería suficiente para hacerlo, pero yo más bien me iría por la nota de Reforma sobre el escenario que plantean de que la recuperación de Acapulco estaría más o menos, la recuperación de Acapulco estaría más o menos programada para de aquí a 10 años. Yo concuerdo, y mucha gente de Acapulco concuerda conmigo, que si las cosas siguen como están, o sea, si los esfuerzos de reconstrucción, tanto federal como estatal y municipal, siguen como hasta ahora, de manera lenta, sí, no veremos restablecer Acapulco en menos de 10 años. Correcto. Se está hablando de la urgencia por restablecer los servicios de agua potable, reparar el drenaje, el apoyo a los hoteleros que está faltando, porque dice el reportaje de Reforma que hay edificios y hoteles sin recuperación, sin pagos de aseguradoras, negocios cerrados, miles de personas, de acapulqueños, pues casi 800,000 sin empleo. 800,000 es la población, pero hay una buena cantidad de ellos sin empleo. El transporte público es un caos. La violencia, ojo, la violencia amenaza constantemente a los lugareños, claro, y también a los visitantes. Hay problemas en el sector inmobiliario, según dicen los especialistas. La economía no se repone ante la inminente temporada alta de turismo. ¿Cómo ves?
Es correcto. Lo que en Acapulco no hay ahorita es inversión. Todos los empresarios que tienen o tenían un negocio en Acapulco no están invirtiendo en recuperar o reconstruir sus establecimientos locales, hoteles, restaurantes, comercios, porque la recuperación de la inversión no sería en el corto plazo como lo quisieran. Recordemos que los empresarios, los inversionistas no son como el gobierno de que gasta y espera una recuperación en el largo plazo. Los empresarios quieren recuperar su inversión en el corto plazo. Y en Acapulco no están dadas las condiciones para que suceda. Yo creo que falta creatividad en los órganos de gobierno. No todo es meterle dinero del gobierno a reconstruir Acapulco. A fin de cuentas, el gobierno reconstruiría calles, drenaje, basura, etcétera, pero la actividad comercial, esa, ¿de quién es responsabilidad? Pues de los empresarios, de los dueños de los establecimientos. Yo creo que ha faltado decía yo, creatividad en buscar fórmulas para estimular la inversión. Y las hay, Pepe. En la Secretaría de Hacienda hay muchos economistas, muy buenos, por cierto. Ellos saben que existe la política fiscal y que en condiciones como las que está padeciendo Acapulco, en una grave crisis económica, tienen alternativas de política fiscal. Se pueden hacer estímulos fiscales a los empresarios, reducir sus impuestos temporalmente por un periodo de 3, 4, 5 años para que no paguen IVA, como pasa en la frontera. En la frontera los empresarios, hay un subsidio al IVA y también creo yo que hay un subsidio al ISR. Si la actividad económica en Acapulco está detenida, está pasmada y no hay productividad, la recaudación es cero. Entonces, la Secretaría de Hacienda no va a recaudar gran cosa de la parte afectada, de la parte turística. Aquí, si la Secretaría de Hacienda accede a hacer un programa de estímulos fiscales para que los empresarios no paguen el IVA o no paguen ni el ISR por un tiempo, pues fomentarías la inversión. Los empresarios estarían dispuestos a reconstruir sus lugares y no declarar pérdidas, como va a pasar. Los próximos años van a declarar pérdidas porque no tienen ingresos y al contrario tienen gastos. Es decir, más que una reconstrucción, lo que necesita Acapulco es un renacimiento, una refundación, el rescate de su vocación turística. Recuerdo muy bien, se me quedó muy grabada la frase que nos dijiste hace un mes cuando nos vimos personalmente y nos decías en el programa, en este programa, nos decías, todo el mundo habla de Acapulco como un paraíso, y sí, sí lo es, pero los que vivimos en ese paraíso, en realidad estamos viviendo en el infierno. Hoy precisamente hay otro bloqueo en la Diana. En este momento está bloqueada la Diana, como lo hubo la semana pasada, y otra vez los acapulqueños están sufriendo la imposibilidad de moverse de sus lugares de trabajo o a la escuela o a sus casas. Estamos viviendo el infierno y pues me salió del corazón esa frase, no la pensé bien, fue una frase surgida de la emoción, porque sí, realmente no hemos salido del dolor del Otis. Después de 2 años todavía seguimos padeciendo las consecuencias ahora económicas, ¿no? No vemos el resurgimiento de la ciudad. Decía yo también, que si se va a invertir dinero... Añade a esto, perdón que te interrumpa, añade a esto el tema de la violencia. Hoy el Reforma hace una referencia. Señala, se registraron en Acapulco de enero a octubre del año pasado 393 asesinatos, mientras que en este año ya son 572, es decir, no se duplicó, pero casi se duplicó el número de asesinatos, un alza del 46%, son 38 crímenes por cada 100 casos reportados en toda la entidad. La violencia es a la guerra que sostienen las células criminales, como el Cártel Independiente de Acapulco, los rusos, escisiones del Cártel de los Beltrán Leiva, otras ramificaciones locales, grupos que presumen ligas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en fin, los últimos 12 meses hay brutalidad y la violencia en el puerto se ha exacerbado. De acuerdo con un mapa de grupos del crimen organizado que tiene el gobierno del estado en Acapulco, los rusos y el SIDA, es el Cártel Independiente de Acapulco, se disputan el control del trasiego, venta de droga, extorsión a taxistas, comerciantes, el cobro de piso, el transporte es un caos. En fin, puso un panorama verdaderamente patético. Estamos mostrando en Telefórmula justamente la fotografía del periódico Reforma, en donde esos pequeños incendios que se observan
en el mapa son los focos rojos, los focos donde está ardiendo la violencia y es prácticamente todo el puerto de Acapulco. Es una verdadera tristeza, Javier Morlet. Mira, yo vi esa gráfica del Reforma. Efectivamente, toda la franja de la playa de Acapulco, toda, desde la base naval de Icacos hasta Caleta, está tomada por las bandas del crimen organizado. No sé cuál, no sé quién, pero es una forma de comprobarlo para que no nos hagamos tontos, porque el gobierno lo sabe. Hay en Acapulco una empresa que administra toda la franja de playa. Se llama Administradora de Playas de Acapulco. Ellos se encargan de dar los servicios de sillas, sombrillas a los turistas y se les cobra una cuota baja a cambio de que esa empresa haga la limpieza y mantenimiento de la playa. Ellos siguen pagando la nómina de los empleados que hacen la limpieza. Las sillas y camastros y sombrillas siguen ahí. Pero si tú preguntas cuántos ingresos obtiene esa empresa, como los obtuvo antes, que era una empresa muy rentable, los ingresos de esa empresa son cero. Hoy no cobran nada, porque la cobranza de las sillas, camastros, sombrillas, comida en la franja de playa, lo hace el crimen organizado. Si tú te vas al mercado central, por ejemplo, eso ahí aparece también en el mapa de Reforma como fuegos. En el mercado central, si tú le pides al ayuntamiento que te informe cuánto reingresa por cuotas, por renta de espacios en el mercado central, te van a decir que ingresa 10,000 pesos al año, porque está tomado por el crimen organizado y son ellos los que cobran y administran el mercado central y otros mercados de Acapulco. Si tú le preguntas al encargado o al director de vía pública de Acapulco cuánto recauda por los comercios que están en vía pública, que por cierto han aumentado muchísimo. Hoy en Acapulco la costera está llena de comercios informales sobre la costera. Te van a decir que recaudan cero, porque las banquetas de Acapulco, del centro, de las principales avenidas y ahora de la avenida costera, las administra el crimen organizado. Pues me estás diciendo en pocas palabras que no solamente hace falta un plan insisto, de reconstrucción, sino un renacimiento, un revivir Acapulco que implica la parte de infraestructura en lo que esto signifique turísticamente hablando, urbanísticamente hablando, etcétera, y la parte, un ataque frontal de parte de las autoridades para contener justamente al crimen y a la violencia que agobian. Es que se juntaron los dos elementos, los peores elementos, para generar un verdadero infierno. Ahí te concedo toda la razón. Harfuch, mi amigo Harfuch, estuvo en Acapulco. Conoce a muchos acapulqueños, empresarios con quien se reunió. Él sabe perfectamente cómo resolver el problema. Lo conoce muy bien porque lo vivió. Yo espero que él, con el conocimiento que tiene de la problemática de la violencia en Acapulco, la termine. Pero definitivamente no puedes dejarle a las autoridades locales el dinero ni la responsabilidad para terminar con el flagelo de la violencia ni con la reconstrucción, porque no lo saben hacer o se van a robar el dinero, como siempre lo han hecho. Tiene que haber una intervención del gobierno federal sin tintes políticos, como lo fue en los años 50 y 60, y el gobierno federal tiene que tomar en sus manos la ciudad para que el dinero no se vaya en promociones de personajes que ambicionan posiciones políticas, sino que se destine realmente en un plan de desarrollo urbano que los arquitectos de Acapulco lo tienen muy bien pensado y plasmado. Habría que preguntarles a ellos te van a decir con claridad lo que se necesita en Acapulco, porque hay muy buenos arquitectos en Acapulco, urbanistas, pero pues no tienen acceso al poder, nadie les hace caso. Una oficina gubernamental separada de intereses políticos que maneje los recursos y que intervenga en cuestiones de seguridad sería la solución. Y entonces evitaríamos lo que se plantea en el primer mensaje que tú me dijiste, que en 10 años veríamos la recuperación de Acapulco. Para mí ese es el escenario catastrófico. Es el escenario al cual tenemos que impedir llegar. Y si sabemos cuál es el escenario catastrófico, la recuperación de Acapulco en 10 años, pues entonces sabemos muy bien que no tenemos que ir ahí y qué tenemos que hacer para no llegar a ese escenario catastrófico. Con intervención gubernamental federal, quitarle las manos a las autoridades locales de los recursos públicos federales y encargarse directamente de la seguridad
por parte de ellos. Pues te agradezco, Javier Morlet, te agradezco mucho este ejercicio de análisis en tu calidad de economista y activista social ahí en el puerto de Acapulco. Confiamos mucho en tu criterio, por eso te hemos invitado. Muchas gracias a nombre de todo el equipo, como siempre. Gracias, Pepe. Saludos a todos. Saludos igualmente. Gracias, Javier Morlet Macho, economista, activista social en Acapulco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.